Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, pues hoy es viernes y como todos los viernes, pues hoy nos toca. Nos toca su programa, nuestro programa de Fiscal a Fondo. Vamos a tratar ahora un tema, yo creo que poco tratado, inclusive por las mismas personas que damos pláticas o conferencias, por a lo mejor difícil de comprensión o a qué se refiere. ¿Qué es en el mundo de las personas físicas? El capítulo 9, conocido como el de los demás ingresos. Este capítulo 9 de los demás ingresos, que aparte son demás porque los tiene perfectamente delimitados, sabemos cuáles son, pero lo más importante es que se divide en dos. Una parte que habla de los demás, pero se refiere a intereses, que se tiene que tratar y conectar y platicar junto con el capítulo 6 de intereses del mundo de las personas físicas. No se puede hablar de intereses si no se habla del capítulo 6 y del capítulo 9. Ya lo trataremos, por supuesto. Al yo pensar cuál sería el mejor, ahorita que ya va a empezar el 4.0, ya lo que es la declaración anual, o sea, ya básicamente como que empezamos a una calmita. Tenemos pendiente lo de la PTU con la problemática que se tiene, pero lo más importante ahorita es de este capítulo 9 de los demás ingresos. En el caso de este capítulo 9 de los demás ingresos, pues nosotros lo podemos dividir realmente en dos. Permítanme. Una disculpa, mi alergia es criminal. Bueno, entonces, al momento de nosotros manejar que está a partir del artículo 141, 142, 143, 144 y uno del 145, que no vamos a hacer mención en este momento, sino simplemente del 141, en forma genérica, nos dice lo siguiente: las personas físicas que obtengan ingresos distintos de los señalados en los capítulos anteriores, que es los 8 capítulos, los considerarán percibidos en el momento al tener su incremento, su patrimonio, salvo en los casos del artículo 143, que se refiere, la fracción cuarta, que se refiere a los intereses del extranjero. Por eso es que les digo que esta parte se divide en dos. Y se consideran percibidos en el ejercicio fiscal en que las personas morales, entidades, fideicomisos o asociaciones en participación, fondos de inversión o cualquier otra figura jurídica cuyos ingresos estén sujetos en regímenes fiscales preferentes, los acumularán si tuvieran sujetos al título 2 a las personas morales. Es importante entender todo esta situación. Perfecto, una disculpa. Siempre la parte cibernética nos juega malas jugadas y esto de repente me sacó. Pero en fin, ya estamos de regreso. Por favor, acepten una disculpa. Esto sale fuera obviamente, de cualquier control. Bien, estábamos comentándoles a ustedes este famoso capítulo 9 de los demás ingresos. Fíjense que en este capítulo 9, que como les decía yo, pocas personas se meten a él, están hablando de algunos conceptos muy importantes que salen de todos los capítulos anteriores, ¿no? No, vamos a hablar con algunos que son similares, que vamos a hacer
muy puntual lo que vamos a tocar acerca de ellos, ¿sí? Y vamos a iniciar con el de los demás, que es propiamente el artículo 142. Bien, este artículo 142 establece y que se refiere a, aquí estamos viendo, son 18 conceptos que no se encuentran en los capítulos anteriores. Sin embargo, los engloba la autoridad ahí porque no los ubica claramente en alguno de ellos. Primero, fíjese lo que establece en la fracción primera de este artículo 142, en el cual nos marca que se entiende, entre otros, son ingresos en los términos de este capítulo los siguientes. Y en la fracción primera habla el importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagados por otra persona. Dices, ay, por favor, pero no me digas que no sabías que en el caso de las personas físicas, la modificación patrimonial puede ser positiva o negativa. Si yo dejo de pagar una deuda, pues tengo una modificación patrimonial y para la ley yo tengo que pagar un impuesto por esa modificación, porque de haberlo podido pagar, tuve que haber tenido un ingreso para poderlo pagar. Entonces, las deudas perdonadas o pagadas por una tercera persona, pues son automáticamente, las tengo que declarar. Entonces, por favor, es importante que tomen en cuenta esta situación. Poca gente lo toma en cuenta. Yo sé que muchos van a ser un poco incrédulos, pero siempre ha estado ahí, les quiero decir, siempre ha estado ahí. Otra de los que está aquí es la de la fracción segunda, la ganancia cambiaria y los intereses provenientes de créditos distintos a los señalados en el capítulo 6. O sea, distinto a los que están expresamente señalados en el capítulo 6. Acuérdense que el capítulo 6 lo vamos a tocar también, si no es ahorita, en la próxima ocasión. Se refiere a cierto tipo de intereses, principalmente a aquellos que provienen de primas de seguros pagadas y que yo puedo solicitar sobre esas primas, que obviamente la compañía de seguros las tiene en inversiones y están generando dinero, que es con el que me van a pagar al final del evento. Entonces, si yo pido prestado sobre ese dinero, pues va a ser un interés. Entonces, principalmente se refiere a los intereses provenientes de créditos distintos de los señalados en lo que se llama intereses, distintos a los de que se refiere intereses. Otro que está dentro de los demás cuando nosotros otorgamos una fianza. Las prestaciones que se obtengan con motivo del otorgamiento de fianzas o avales cuando no se presten por instituciones legalmente autorizadas. Oye, fíjate que yo voy a rentar un departamento, una oficina, y necesito un aval y no tengo quien me lo pueda dar. Y si voy a una institución financiera, a un banco, pues tampoco me lo va a otorgar porque no me creen. Pues, ¿qué te parece si me das tu aval? Pues sí, pero te voy a cobrar. Entonces, ese cobro que no puede ser una prestación del servicio, que no puedo prestar con intereses porque no soy institución bancaria, pues obviamente tiene que estar en este capítulo, en este capítulo 9. ¿Por qué? Porque es un ingreso y una modificación por algo que estoy elaborando y voy a cobrar por hacerlo. Entonces, como ven ustedes, no se encuentra en ninguno de los otros capítulos. Existe la fracción cuarta, que realmente requiere una importancia muy especial,
porque son las inversiones en sociedades extranjeras. Estas inversiones que tengo en sociedades extranjeras, no en bancos extranjeros, en sociedades extranjeras, me van a provocar obviamente un interés. Ese lo voy a dejar pendiente porque se trata obviamente por aparte para poderlo hacer, ¿de acuerdo? La fracción quinta, los dividendos o utilidades del extranjero. Estos están en el capítulo de los demás, pero no lo puedo tocar directamente en algún capítulo como si fuera honorarios, como si fuera dividendos, como si fuera intereses, porque solamente les es obligado a los que son sujetos objeto en territorio nacional. Fíjense, los dividendos o utilidades por sociedades de residencia en el extranjero. En caso de reducción de capital o de liquidación de sociedades de residentes en el extranjero, el ingreso se determinará restando el monto del reembolso por acción, el costo comprobado de adquisición actualizado por el periodo comprendido desde el mes en que se adquirió y hasta aquel en que se pague el reembolso. En estos casos será aplicable lo conducente en el artículo 5. Es entendible. Ya hemos tratado el artículo 5, que es la capacidad o la oportunidad que me da la autoridad de acreditar el impuesto retenido en el extranjero. Recuerden que el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que yo voy a ser sujeto del impuesto por los ingresos que obtenga en cualquier parte del mundo, de donde proceda, no importa cuáles. Aquí los estoy recibiendo de una sociedad en el extranjero. ¿Qué quiere decir? Que soy socio de una sociedad en el extranjero y que no puedo estar en el capítulo de dividendos en situaciones normales, aquí como persona física, porque no le es sujeta a las reglas del impuesto sobre la renta a un extranjero, salvo que tenga un establecimiento permanente o base fija. Entonces, este ingreso que viene del extranjero está aquí. Como ven, no puede estar allá porque solamente se le aplica a las sociedades residentes en México. Si yo tengo esta posibilidad, entonces el artículo 5 me da la posibilidad de poder acreditar el impuesto, porque el ingreso se tiene que declarar. Ahora, ¿quieres acreditarlo? Pues te va a dar las reglas el artículo 5, que ya hemos visto. Pero ya sabemos que es la posibilidad, y obviamente en el extranjero no tenemos la cuenta de capital de aportación, la utilidad fiscal neta, o sea, no se tiene en el extranjero estas cosas, y entonces, ¿cuál es la forma? La forma más lógica es cuánto depositaste, actualizas y cuánto te dan. La diferencia es lo que yo voy a poder acreditar. ¿De acuerdo? Entonces, ya tocaremos eso de ser necesario, ese artículo 5, para que se comprenda esto. El segundo párrafo de esta fracción 5, las personas físicas que perciban dividendos o utilidades referidos a esta fracción, además de acumularlos para efectos de determinar el pago del impuesto sobre la renta al que estuvieran obligados, conforme a este título, deberán enterar en forma adicional el ingreso sobre la renta que se cause para multiplicar a la tasa del 10% al monto del cual tenga derecho el dividendo o utilidad efectivamente distribuido por los residentes en el extranjero, sin incluir el monto del impuesto
recibido que en su caso se hubiera efectuado. El pago de este impuesto tendrá el carácter de pago definitivo y deberá enterarse a más tardar el 17 del mes siguiente a aquel en que se percibe el ingreso. Recuerden que la persona física que recibe un dividendo automáticamente le tiene que pagar el 10, tiene que haber una retención del 10% como pago definitivo. Entonces, no puede estar allá, repito, ¿por qué? Porque no es residente en México, pero yo que recibo un dividendo del extranjero, tengo que autorretenerme el 10% y enterarlo. El artículo 5 me establece que el impuesto recibido, percibido o devengado le aumente el impuesto y ese es el ingreso acumulable. Aquí me dice, no, a ver, vas a hacer la retención sobre la cantidad que te están pagando sin tomar en cuenta o sin sumarle el impuesto que te retuvieron. Como ven ustedes, sale obviamente de lo que es la parte normal de cualquier sujeto a retención o sujeto a retener. Fracción sexta. Concesiones, permisos y otros. Recuerden que hay, obviamente hay concesiones que el gobierno, el gobierno, ya sea federal o estatal, permite, o también existen concesiones de poder efectuar algo o de poder aplicar o vender algo. Los derivados de actos o contratos por medio de los cuales, sin transmitir el derecho respectivo, se permita la explotación de concesiones, permisos, autorizaciones o contratos otorgados por la federación, las entidades federativas y los municipios, o los derechos amparados por las solicitudes de trámite. Este es otro ingreso, ¿de acuerdo? Tampoco está en ninguno de los capítulos. Fracción séptima, explotación del subsuelo. Los que provengan de cualquier acto o contrato celebrado con el superficiario por la explotación del subsuelo. Aquí encontramos para el mundo de las personas físicas lo que serían pues las minas de arena, las minas de grava. Si es una persona física, porque esto es para el mundo de las personas físicas, tiene esa concesión, bueno, pues aquí la pagaría, ¿de acuerdo? Vamos a ver después en el artículo 145 cómo se paga el impuesto de esta explotación, ¿de acuerdo? Ya que se paga un derecho y se paga en ese caso al gobierno federal o estatal de esta explotación, pero el ingreso que recibe la persona física no se va a una actividad empresarial, sino se va aquí precisamente a este capítulo. La fracción octava. Los provenientes de la participación en los productos obtenidos del subsuelo por persona distinta del concesionario, explotador o superficiario. Este es como el subarriendo, ¿de acuerdo? A mí me dan el derecho de arrendar, permitir, usar, y yo me pueden, en virtud del contrato, traspasar ese, subarrendar eso. Este es como el subarriendo del derecho, ¿de acuerdo? Este es el que se encuentra obviamente en esta fracción. Entonces tenemos la explotación del subsuelo. Si yo esa explotación del subsuelo tengo la oportunidad de pasárselo a un tercero, pues padrísimo. Imagínense que yo tengo la posibilidad de explotar el subsuelo, ¿no? Una mina de arena, una mina de cal, lo que ustedes quieran. Pero no tengo la maquinaria, no tengo lo necesario.
Puedo hacer un contrato de asociación en participación para hacer una actividad. O le puedo decir a mi vecino, que es el que tiene todo, oye, te subarriendo, por decir la palabra, te subarriendo este derecho y obviamente te voy a cobrar, ¿no? Entonces, importante que ustedes lo ven. La fracción novena. Los intereses moratorios, indemnizaciones y perjuicios y los ingresos derivados de las cláusulas penales o convencionales. Si yo pongo una cláusula penal, permítame, si yo tengo una cláusula penal con una tercera persona, con otra persona, ¿a dónde la voy a poner? ¿Es salario? ¿Es honorario? ¿Es actividad empresarial? No, es en el capítulo de los demás, en el noveno. Como ven ustedes, y lo sigo repitiendo y sigo haciendo énfasis, están aquí los conceptos que no se pueden ubicar en eso, pero que son los normales que se pueden tener, ¿de acuerdo? Y que se tiene la obligación de cualquier modificación patrimonial en el mundo de las personas físicas de hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Fracción décima. La parte proporcional que corresponde al contribuyente del remanente distribuible que determinen las personas morales a que se refiere el título 3 de la ley, siempre que no se hubiera pagado el impuesto a que se refiere el último párrafo del artículo 79 de la propia ley. A ver, esto es, la persona moral, si te entrega algo la persona moral en efectivo o en bienes, se llama dividendo. Pero si es un no contribuyente del título 3, pues no tiene ingresos acumulables ni tiene deducciones autorizadas. Simplemente determina una base, ¿de acuerdo? Una base en la cual tú tienes que informar. Recordemos que el título 3 va a pagar impuestos como persona moral, como persona física, por sus integrantes y por los pecados mortales que yo le digo que comete, o las faltas de cuidado que comete esta persona que están fuera de su actividad y de su marco legal. Entonces, sin embargo, lo otorga bienes o entrega dinero o cualquier otro ingreso que reciban los integrantes. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Es dividendo o no es dividendo? Esto se encuentra en este capítulo 9. Y se va a tener que acumular. Es importante, como el que lo comete es el título 3, la persona moral tendría que pagar ese impuesto. Si no lo paga, entonces la persona física lo tiene que pagar en este caso. La parte proporcional que corresponde al contribuyente del remanente distribuible que determinen las personas morales a que se refiere el título 3 de esta ley, siempre que no se hubiera pagado el impuesto a que se refiere el último párrafo del artículo 79, cuando lo tiene que pagar la persona moral. ¿Cuándo lo tiene que pagar la persona moral del título 3, según el último párrafo del 79? Bueno, tenemos primero que es cuando no declare todos los ingresos, cuando meta documentos apócrifos, cuando preste a integrantes, ascendientes o descendientes o cónyuge dinero, o cuando les entregue bienes, ¿de acuerdo? Llévate este escritorio, llévate estas computadoras, que en estricto sentido las debería de vender. A eso se refiere este ingreso que tendría que pagar la persona moral, pero si no lo paga, entonces la persona física lo tendría que pagar de acuerdo a
esta fracción décima del artículo 142. Bien, llegamos al intermedio de este programa. Vamos a continuar, pero de seguro van a ustedes a conocer algo muy importante de parte de IMEFI TV. Vamos a un corte. Hola, ¿cómo están? Un servidor y amigo, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, contador y abogado y doctor en Derecho. Pues en esta ocasión quiero invitarlos a un nuevo curso que vamos a tener aquí en su casa, el IMEFI, a donde vamos a platicar sobre la materialidad, sobre razón de negocios y cómo enfrentar esa auditoría que hoy estamos teniendo de manera electrónica. Como ustedes saben, uno de los requisitos que hoy, además de las deducciones que deben de contar de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, es lo que se le llama la materialidad. O sea, la razón de negocios. No caer en la presuntiva del 69B, no caer en las operaciones simuladas, que hoy está tipificada en el artículo 108, no caer en el problema de sustancia económica. O sea, ¿qué es lo que debemos de tener nosotros, además de que recibamos el CFDI o que hagamos una emisión de un CFDI? ¿Qué elementos debemos de tener para cuando llega esa revisión por parte de las autoridades o cuando tengamos una carta de invitación? ¿No? ¿Qué es lo que debemos entregar? ¿Cómo poder demostrar todos estos elementos con el fin de que no me vayan a cancelar mi sello digital y con eso ya se obstaculice toda nuestra operación? Los invitamos a este curso a donde el asistente va a adquirir esos conocimientos para poder allegarse de información y aplicar unas medidas preventivas. Esperamos contar con su amable asistencia. Muchas gracias y nos vemos. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a nuestro taller que se llama Guía de Ventas para el Éxito en tu Negocio. Tal vez muchos de ustedes ya son todos unos expertos en ventas. Sin embargo, hay que revisar estrategias y, por supuesto, lograr que ese famoso embudo de ventas que a todo mundo nos causa conflicto, ya que tenemos muchos prospectos, pero no tenemos los cierres suficientes. Entonces, lograr que esas estrategias sean las indicadas para tu negocio. Así que te invito a que vengas a este taller Guía de Ventas para el Éxito de tu Negocio. Bien, pues regresamos a este tema tan poco conocido, tan poco estudiado, tan poco analizado, y a lo mejor mucha gente puede decir, ¿y qué tan importante es? Bueno, pues ya estamos viendo que sí tiene su importancia y que muchas veces tenemos discrepancia fiscal, pues por estas modificaciones patrimoniales. ¿De acuerdo? Bien. La fracción 11ª, conocida como la causabiencia de derechos de autor. Qué interesante. ¿Saben ustedes que los autores y compositores tienen que pagar impuestos y que tienen una parte muy importante exenta, que no son, que son el capítulo 2 de actividades empresariales y profesionales, que realmente es como si fuera vamos a hablarle como si fuera un honorario, ya que viene del intelecto, ya que viene, pues no sé, de eso inventar o imaginarse una melodía o una música o unas palabras para ponerles música. Entonces, ahí están los autores. En el caso de los autores, en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que están exentos algunos, en el caso de autores y compositores,
tienen la exención y ahorita la estoy buscando precisamente, la que establece el no se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos. Y estamos hablando, permítanme tantito, para no equivocarme y hacer mención claro. La fracción 29ª, la 29. Los que obtengan hasta el equivalente de 20 salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevado al año, por permitir a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas, o bien en reproducciones de series de grabaciones. Y obviamente estos salarios mínimos que marca, pues no son salarios mínimos, son UMAS, realmente es una vacilada, pero si estamos viendo el equivalente a 20 salarios del área geográfica del contribuyente elevado al año, y estamos hablando obviamente de la suma, pues por esa cantidad están exentos, no se pagan impuestos. Por la diferencia, pues tendríamos que estar obviamente en honorarios. Bien, ahora, ¿quiénes son los que están aquí en la causabiencia de derechos de autor? Pues en la causabiencia de derechos de autor está los que cobran los derechos de autor no siendo los autores. Estábamos hablando de grandes personas que murieron el año pasado, como, no sé, Juan Gabriel, José José, principalmente Cantinflas hace un tiempo. Bueno, pues todos ellos siguen generando el pago de derechos de autor y alguien heredó o compró, adquirió esos derechos de autor y los sigue cobrando. Entonces, cuando la Sociedad de Autores y Compositores, en este caso, entrega los derechos de autor por estar utilizando esas obras, ya sea con canciones nuevas o con arreglos nuevos, etcétera, entonces pagan ese derecho y ya no hay exención, porque solamente es exención para las personas que tienen o que son los autores o compositores. Entonces aquí está la causabiencia de derechos de autor, ¿de acuerdo? Cantinflas, las películas de Cantinflas se siguen proyectando, a lo mejor, no sé, las de Tintán, que es otro, las de Pardavé, pues esas, todas ellas pagan derechos de autor. ¿Por qué? Porque los ponen en el aire y durante ese tiempo, pues obviamente hay anuncios, etcétera, etcétera, o en YouTube, o donde ustedes lo ven, y se pagan derechos de autor. Y como ya murió el autor, el compositor, el propietario, entonces el propietario se convierte en causaviente de derechos de autor y está aquí en el capítulo 9 de los demás. ¿De acuerdo? La Ley Federal de Derechos de Autor, el artículo 3, 4, 8, 11, 12, 13, 22, pues son los que están marcando acerca de esto, de esta Ley de Derechos de Autor. Bien. La fracción 12ª, que de este capítulo de los demás artículos 142 de la ley, establece las cuentas especiales para el ahorro. Cuentas especiales para el ahorro. Las cantidades acumulables en los términos de la fracción segunda del artículo 185. ¿Recuerdan ustedes el artículo 80 y 185? Los famosos seguros. Nosotros, cuando estuvimos platicando de la declaración anual, avisamos que antes de la presentación, que era el Día del Niño, si veíamos que nosotros teníamos mucho impuesto a pagar, podríamos efectuar una erogación antes de presentar la declaración anual, sí, a una compañía de seguros, y que eso sí, la cantidad que pagaba ahorita iba yo a poder disminuirla de mi
ingreso grabado del año pasado. Esta es, ¿qué pasa cuando se cobra ese seguro o esas cuentas especiales para el ahorro o el retiro? Vamos a hacer en este caso, este 185, que este 185 se refiere obviamente a, y estamos hablando del título quinto, Vamos a ver, lo estamos buscando para que ustedes lo conozcan. Repito, es tema que poca gente conoce, pero que espero. Dice, está dentro de los estímulos fiscales, capítulo 7, dice, cuentas personales para el ahorro. Los contribuyentes del título 4, personas físicas, de esta ley, que efectúen depósitos en cuentas personales para el retiro, realicen pagos de primas de contratos de seguros que tengan como base los planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro, a efecto que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general, o bien que adquieran acciones de fondos de inversión que sean identificables en los términos que también señala el referido órgano desconcentrado, mediante disposiciones de carácter general, podrán restar el importe de dichos depósitos para pagos o adquisiciones en la cantidad a que se aplicaría en la tarifa del artículo 152 de no haber sido efectuada la operación mencionadas, correspondientes al ejercicio en que estos se efectúen o al ejercicio inmediato anterior cuando se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva de conformidad con las reglas que a continuación se señalan. Qué importante fue para muchos aplicar este estímulo fiscal de este 185 para disminuir la base en la declaración anual de la persona física de la base gravable, lo que mucho tiempo se conoció como el seguro total. ¿Sí me explico? Recuerden que para que esté obviamente exento, el artículo 93 establece que tiene que ser por lo menos arriba de la edad de 60 años y que hayas tenido 5 años anteriores de haber aplicado la prima para que pueda estar exento. Si no, va a estar grabado, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte que habla el artículo 142 se refiere obviamente a las cuentas especiales para el retiro cuando te las paguen, ¿de acuerdo? Cuando te las paguen. La fracción 13ª, inmuebles destinados al hospedaje. Esta es otra de las fracciones, al igual que la causabiencia de derechos de autor, ¿sí? De los remanentes distribuibles. Cuando yo tengo la posesión de un inmueble, y lo otorgo en uso o goce temporal de bienes, lo que conocemos como renta, pues entonces estamos en el capítulo 3 del arrendamiento. Pero ¿qué pasa si otorgo el uso o goce temporal de un derecho? De un derecho. ¿A qué me refiero de un derecho? Es muy común que yo compre un tiempo compartido en un hotel, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hablo al hotel y le digo, no voy a ir esta semana que me toca, por favor, réntaselo a alguien más, pues obviamente yo pago el mantenimiento, a mí me corresponde, es un derecho a usar un tiempo determinado junto con todas las instalaciones, y se lo dan a un tercero y lo van a cobrar como si fuera
de hotel, sobre todo en las temporadas grandes. Y me van a tener que mandar ese dinero. Ese dinero no está en arrendamiento. No es una actividad empresarial, no me dedico, es la renta de ese derecho. Me voy a permitir darle lectura porque esta fracción, 13ª, las cantidades que correspondan al contribuyente en su carácter de condómino o fideicomisario de un bien inmueble destinado al hospedaje otorgado en administración a un tercero a fin de que lo utilice para hospedar a personas distintas del contribuyente. Personas distintas a mí. Les quiero decir, por ejemplo, que hay épocas, por ejemplo, en Acapulco, cuando está el torneo de Grand Slam de tenis, ahí junto al Princess en Acapulco, pues todos los hoteles que están junto ahí, o todos los condominios, pues a veces se rentan. Y quiero decirles que una semana se lo pueden rentar si es para 10 personas, que hay para 10 personas, por ejemplo, pues estás hablando que te lo pueden rentar en 30, 40, 50 mil pesos, ¿eh? Claro, toda la semana, son 7 días, imagínate, lo ocupan 10, tiene cocineta, tiene todo, pues extraordinario. Te toca si son 10, te toca, imagínense, te toca muy poquito dinero, si lo divides entre los días, y no vas a encontrar un hotel que te pueda proporcionar todo eso. Entonces, te lo rentan. Réntalo, es mi espacio, ¿sí? O yo lo rento. Acuérdense que de repente nosotros tenemos dentro del aviso de ocasión del periódico, dice se renta tiempo compartido en Acapulco, en Cancún, en donde sea, ¿sí? Y favor de comunicarse. Bueno, pues este es un derecho. A esto se refiere la causabiencia de derechos de autor. ¿Qué es lo que pasa cuando yo se lo entrego a este? Y aquí sí me voy a ir a la base del impuesto, que es el artículo 145. Aquí en el 145, creo que es el 9º, 10º párrafo, si no recuerdo. Aquí está, es el 9º párrafo, fíjense. En el caso de los ingresos a que se refiere la fracción 13ª del artículo 142, las personas que administren el bien inmueble de que se trate deberán retener como pago que efectúen a los condóminos o fideicomisarios la cantidad que resulte de aplicar sobre el monto de los mismos la tasa máxima por aplicarse sobre el excedente del límite inferior establecido en el artículo 150, o sea, el 35%. Dicha retención deberá enterarse en su caso conjuntamente con las señaladas del artículo 96, o sea, el 17 del mes posterior. Si vamos a hablar de 10,000 pesos para ponerlo pues a mí me van a mandar 6,500 y me van a retener 3,500 si se va a considerar ese como pago definitivo. Sin embargo, el párrafo 10º, el que le sigue, me establece que yo puedo no considerarlo como pago definitivo siempre y cuando pondere esta cantidad, y entonces sí ya podría yo acreditar la cantidad que me está reteniendo, que siempre va a salir a favor, salvo que mis ingresos sean del orden de base de impuesto de 35%, bueno, pues entonces salgo a mano, pero sí lo declaro, no lo declaro como impuesto definitivo. Lo que sí es que si yo recibo este dinero, pues tengo que pagar un impuesto, y es el derecho. Simplemente el derecho, ¿ok? Fracción 13ª del artículo 142, 9º y 10º párrafo del artículo 145. Tengo la
el análisis ahora de la fracción 14ª del artículo 142, que son las operaciones financieras. Y dice que las provenientes de operaciones financieras derivadas y operaciones financieras a que se refiere el artículo 16A del Código Fiscal de la Federación y 21 de esta ley, para estos efectos se estará lo dispuesto del artículo 146 de la ley. Estas operaciones financieras derivadas, que establece obviamente este artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, y que me voy a permitir, para que ustedes lo conozcan, de acuerdo, darles una semblanza de a qué se refiere. Se refiere a las actividades empresariales. Se entenderá por actividad empresarial la siguiente, ¿de acuerdo? Como lo establece obviamente como lo marca obviamente el artículo 16A. El 16A, operaciones financieras derivadas, para efectos de lo dispuesto en las disposiciones fiscales, se entenderá por operaciones financieras derivadas las siguientes: los famosos futuros, las operaciones con indicadores o índices de precios, las operaciones con enajenación de derechos y las deudas de capital. Esas son a las que se refieren las operaciones derivadas, que principalmente son los futuros. ¿De acuerdo? Bien. Otra muy interesante es la fracción 15ª, que dice: los ingresos estimados en los términos de la fracción 3ª del artículo 91 de la ley y los determinados inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. Cuando te determinan en forma presuntiva, y hablo de la persona física, no hablo de la persona moral, Cuando te determinan a la persona física en forma presuntiva, tú te tienes que ir a pagar el impuesto por discrepancia fiscal a los demás, o lo van a computar o a sumar en las operaciones en las cuales estés dado de alta, salarios, tu actividad preponderante, en pocas palabras. Entonces, si no tienes actividad preponderante, se va al capítulo de los demás. Es muy importante entenderlo. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la fracción 15ª. Nos quedamos aquí en esta y dejamos pendiente a partir de la fracción 16, que son los pagos de las aseguradoras. ¿De acuerdo? Que son muy especiales estos. ¿Por qué? Porque no se van directamente al capítulo de intereses, sino se van directamente al capítulo de los demás. El tiempo es inexorable. Yo sé de lo complicado, de lo difícil que es este tema, que nadie lo toca, nadie lo pone ahí, pero que para efectos de la discrepancia fiscal es importante que lo conozcamos, porque recuerde que cualquier modificación, pues obviamente se tiene que pagar el impuesto. Bien, pues agradezco muchísimo a las personas que estuvieron conmigo. Realmente no fueron muchas, pero como queda grabado esto, pues espero que les pueda servir, sobre todo a los estudiosos de esta situación y de un tema que poco se toca, poco conocido, no es tan vendible, pero es muy importante porque está dentro de la discrepancia de las personas físicas. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Jessica Rueda Rentería, la directora general de IMEFI TV. Gracias al equipo de producción comandado por Luis Valiente y con sus extraordinarias anfitrionas también, Fernanda López Cámara y Adriana López Barrios. También a nuestro equipo de mercadotecnia, gerente de mercadotecnia Nelly Bastida,
pero principalmente a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Pues porque hacen posible que este programa pues se siga llevando y lo sigamos proyectando para ustedes. El próximo viernes, pues obviamente continuaremos con este su programa, y que vamos obviamente a que ustedes nos hagan favor de acompañarnos. Su servidor y amigo José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados, despacho obviamente de contabilidad y de asesoría que se pone a sus órdenes. A mí me localizan en mi correo millaarufe@yahoo.com.mx, en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Mi teléfono para cualquier aclaración al respecto es 55 26 53 75. Me pongo a sus órdenes y no se les olvide que el próximo viernes nos vemos en su programa Fiscal a Fondo. No se desconecten, sigue debate fiscal. Recuerden, el secreto bancario, ya conocíamos que no había secreto bancario, pero ya salió un ordenamiento de que ya no va a existir para la autoridad cuando requiera datos de bancarios. Nos vemos el próximo viernes en su programa Fiscal a Fondo.